Yo soy Vanessa, la presidenta de la Asociación TOC Extremadura. Hemos organizado desde la asociación esta charla que la va a impartir, en este caso, el psicólogo Alejandro Ibarra. Nos va a hablar sobre lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, para que todos más o menos podamos entenderlo, y el tratamiento, ¿de acuerdo? Repito, tenéis un chat, en el caso de que queráis, podéis escribir todas las dudas que tengáis por ahí y a última hora, cuando ya termine él de hacer la exposición, de darnos esta charla, va a poder resolver vuestras dudas, ¿de acuerdo? Si a lo largo de la exposición os van surgiendo dudas, lo mismo, lo vais poniendo ahí en el chat, ¿de acuerdo? Em, si quieres, Alejandro, podemos empezar ya, porque como veo que, bueno, se están incorporando gente, pero como tenemos en la hora justita, si quieres puedes empezar tranquilamente, ¿de acuerdo? De acuerdo, Muchas perfecto. gracias a Gracias. todos. Gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos. Gracias, Vanessa, por la invitación a la charla de hoy, donde hablaremos de trastorno obsesivo compulsivo de una forma un poco básica y principalmente que todos los podamos entender, junto con el tratamiento, cosa que es muy importante. Y al final, pues encantado estaré de ir respondiendo poco a poco a vuestras preguntas. Entonces, lo primero, antes de que se me olvide, los micros, para que estén silenciados, por favor, para que no tengamos retornos, ecos y todo esto. Ujú. Quiera poner la cámara, perfecto. El que quiera estar en oculto, perfecto. Y recordarles que la charla se está grabando para mi canal de YouTube, ¿ok? Entonces, el que no quiera aparecer, pues ponerlo simplemente la cámara quitada, ¿ok? En modo que no se vea. Y los micros en silencio, sí, por favor, como hasta ahora lo tenéis la mayoría, para que no haya eco. ¿Ok? Vale, pues vamos a comenzar y básicamente la tarde de hoy vamos a hablar pues lo, lo que viene a ser mi día a día, casi 24/7, los últimos 14 años de mi vida, ¿no? Que prácticamente, como digo, he vivido pues como un monje dedicado al trastorno obsesivo compulsivo. Siempre me hacen la misma pregunta si me ha tocado de cerca con algún familiar, si tengo mi hijo o algún familiar cercano con trastorno obsesivo compulsivo. La respuesta es no, pero como digo, no, esto no me ha impedido pues vivirlo con pasión, con vocación y sobre todo con entrega, ¿no? A lo que es el colectivo de afectados y principalmente pues a los familiares también, intentando siempre mejorar y brindar pues tratamientos basados en la evidencia con respecto al TOC. Principalmente vamos a hablar de algunos, de entrada, de algunos datos y algo muy breve en cuanto a la historia del trastorno obsesivo compulsivo, porque parece que ha habido un boom, ¿no? Desde la pandemia, desde marzo del 2020, cuando todos entramos en confinamiento durante 8 semanas, donde los casos se han disparado, han aumentado y evidentemente al haber una situación de estrés, pues eso ha hecho que de alguna manera muchos afectados que tenían una vulnerabilidad psicológica, pues aparecieran síntomas TOC o incluso en algunos casos se desarrollaran lo que son los síntomas TOC. Pero cuando hablamos de trastorno obsesivo compulsivo no hablamos de algo nuevo. O sea, el TOC en la vida del ser humano lleva pues cientos de años. Lo que ocurre es simplemente que hasta hace pues prácticamente 15, 20 o 25 años no se hablaba de trastorno obsesivo compulsivo, se confundía con otras psicopatologías clínicas, pero concretamente no se hablaba de trastorno obsesivo compulsivo. No es algo nuevo, es algo que es un trastorno o desorden que viene dándose desde hace cientos de años, pero sí es cierto que hasta no hace tantos años no habíamos encontrado los psicólogos pues el tratamiento adecuado. De ahí que lo que es el diagnóstico suele ser tardío y de ahí precisamente parte de la charla de hoy va dirigida a poder identificar lo que son los síntomas. Entonces, si nos vamos un poquito a los datos, actualmente lo pueden sufrir aproximadamente entre el 1 y 2% de la población. El trastorno obsesivo compulsivo no distingue prácticamente de raza, ni de color, ni de sexo. Se da por igual en hombres y en mujeres y normalmente suele aparecer en la adultez temprana, pero esto no es una condición sí o sí. De hecho, yo he visto afectados con trastorno obsesivo compulsivo, en la consulta lo hemos tenido desde los 5 o 6 años y en Estados Unidos lo he visto desde los 3 años de edad. La mayoría de los afectados comienzan síntomas en adultez temprana o en la niñez aproximadamente a partir de los 8, 9, 10 años, pero esto no quiere decir que sea una norma. Hay en muchos afectados, como digo, que han aparecido síntomas de trastorno obsesivo compulsivo pues bastante más pequeños. Niños de 3 años aproximadamente pues ya han empezado con los primeros síntomas. Cuando hablamos de
un poco los datos, principalmente debemos enfocarnos en el porcentaje general de la población que sufre el trastorno obsesivo compulsivo con respecto a los que acuden a tratamiento, porque ahí nos vamos quizás al 0,00 varios ceros de la población, es decir, la mayoría de los afectados con TOC están sin tratamiento, sobre todo sin un tratamiento que sea eficaz y de calidad, y luego es un trastorno que es muy infradiagnosticado. Infradiagnosticado quiere decir que se confunde con otros trastornos. Si aquí hay, por ejemplo, familiares de afectados o afectados incluso, seguramente no les sonará extraño lo que estoy comentando de que desde que aparecen los primeros síntomas hasta que han acudido a un psicólogo especialista que por primera vez ha nombrado las cosas por su nombre y le ha dicho, bueno, sufres un trastorno obsesivo compulsivo de tipo pues no especificado o daño supersticioso, pues normalmente han pasado varios años y la persona pues ha pasado prácticamente una peregrinación por varios psicólogos. Esto, el porqué es simplemente porque es uno de los trastornos más infradiagnosticados, y es infradiagnosticado porque la sintomatología clínica, entendiéndose por sintomatología o por síntomas, obsesiones y compulsiones, que ahora voy a explicar en qué consiste. Esta sintomatología suele confundirse con otros trastornos, como trastornos de ansiedad, como pánico, como depresión incluso. Entonces es muy difícil para el profesional sanitario, médico, enfermero, psicólogo, trabajador social, psiquiatra, etcétera, etcétera, identificar los síntomas rápidamente. Normalmente piensan que los pensamientos forman parte de nosotros y de alguna manera pues tienes una depresión, deja de pensar en ello, te doy una medicación y con suerte los pensamientos van a desaparecer, que eso sería realmente si los pensamientos fueran irracionales, pero no serían obsesivos. La diferencia en el pensamiento obsesivo es que prácticamente se clava en la mente de la persona. Por lo cual, a lo largo de los años, de muchísimos años, ha sido el trastorno primero prácticamente el enemigo a batir y luego ha sido un trastorno muy infradiagnosticado y prácticamente muy como escurridizo dentro de la psicología moderna. Ha sido el gran quebradero de cabeza, de hecho, dentro de la psicología moderna, y prácticamente hasta hace pocos años no teníamos a ciencia cierta lo que era la forma de diagnosticarlo y tratarlo. Si nos vamos y seguimos avanzando en lo que es el trastorno obsesivo compulsivo en sí, hablamos de dos variantes y lo que son los síntomas clínicos. Por un lado tenemos las obsesiones y por otro lado tenemos las compulsiones. Cuando hablamos de obsesiones es todo aquello que llega a la mente de la persona, que puede ser un pensamiento, puede ser una idea, puede ser una imagen, puede ser una sensación, cualquier forma intrusiva. Intrusiva quiere decir que me asalta sin que yo lo quiera o me asalta sin que yo lo desee. Ese pensamiento intrusivo, cuando llega a la mente de la persona, prácticamente se apodera de ella en el sentido de que, como tiene tres características normalmente: duración, intensidad y frecuencia. Duración es el tiempo que dura el pensamiento en la mente, la intensidad es el nivel de malestar que genera y la frecuencia es el número de veces que llega a lo largo del día a mi mente. Entonces, como las características del pensamiento intrusivo, obsesivo, la duración, intensidad y frecuencia es alta, el pensamiento llega y empieza a dar vueltas, empieza a repetirse en la mente de la persona que lo sufre una y otra vez, una y otra vez. La persona que lo sufre, el afectado, quiere deshacerse del pensamiento, bloquearlo, rechazarlo, ignorarlo, apartarlo, neutralizarlo incluso, y el pensamiento lo que hace es venir con más fuerza. A partir de ahí el afectado, la persona que lo sufre, tiene que hacer algo que a veces puede ser físico. Cuando hablamos físico hablamos que puede ser lavado de manos, puede ser una comprobación de una puerta, es decir, alguna conducta motora, alguna conducta que necesite de las manos para llevarlo a cabo, de las manos o del cuerpo para llevarlo a cabo. Y en otros casos debe el individuo, la persona en sí, hacer algo que se llaman compulsiones mentales, que son pensamientos que vienen después del pensamiento intrusivo. Son pensamientos para intentar también contrarrestar o neutralizar el propio pensamiento intrusivo. Por eso es que vemos a veces muchos afectados que están, pues, de alguna forma o en cama o con medicación muy alta, durmiendo gran parte del día o de la noche, porque la persona no quiere pensar. La persona prácticamente está pensando todo el día y lo que menos quiere es pensar. Entonces intenta la persona estar o dormida o en cierta forma con una medicación alta para no tener que pensar. Porque en el momento que se despierta, pues está rumiando. Rumiando es pensando constantemente, tanto en el pensamiento intrusivo como en la compulsión mental o motora que tiene que hacer para reducir el malestar. La calma en estos casos suele llegar, la verdad que muy pocas veces a lo largo del día y de forma muy reducida.
porque ese es el efecto de la compulsión, crear una calma momentánea, una calma de 3, 5, 10 minutos, pero luego otra vez el ciclo se vuelve a reforzar y el pensamiento intrusivo vuelve a apoderarse de la persona y así sucesivamente durante todo el día, toda la semana, todo el mes, todos los meses y así durante años hasta que logra comenzar el tratamiento adecuado o con ayuda de la exposición, que ahora hablaremos de ello, junto con la medicación en algunos casos, pues los 3 parámetros que hemos comentado empiezan a reducirse y poco a poco la persona empieza poco a poco a mejorar y a ganar pues otros 3 parámetros fundamentales de medición de la mejoría, que es la funcionalidad, la autonomía y la calidad de vida. La funcionalidad es la persona que va realizando actividades. Una persona funcional es una persona que tiene actividades para hacer o por hacer, como por ejemplo estudiar, salir, trabajar, tener una ilusión, tocar un instrumento musical, quedar con amigos, lo que es la vida social. La autonomía quiere decir que la persona no dependa de alguien para realizar estas actividades. A veces la persona con TOC se hace una persona muy dependiente, no tiene autonomía, ¿ok? Necesita otra persona pues que le ayude a hacer los rituales, o otra persona que le ayude a reasegurar constantemente si lo que tiene es normal o no es normal, etcétera, etcétera. Entonces, esa autonomía es fundamental para que el paciente vaya mejorando. Y por último, la calidad de vida, que es fundamental. Siempre, tanto en psicología como en trastorno obsesivo compulsivo, el objetivo es que la persona mejore significativamente su calidad de vida. De hecho, es lo que pretendemos todos como seres humanos, mejorar nuestra calidad de vida, sea mental, sea física, sea la que sea. Y en el caso del TOC, pues no es una excepción lo que es la mejora de la calidad de vida. Esto en cuanto a la introducción y en cuanto un poco a los síntomas, para que nos quede un poco pues claro, ¿no? En qué consiste el trastorno obsesivo compulsivo, a qué le llamamos TOC y a la hora de enfrentarnos, pues de alguna forma, a qué le llamamos obsesiones y compulsiones. Esto sería un poco la introducción. Ahora, dentro de los síntomas del TOC, lo que son las obsesiones y las compulsiones, esto puede ser muy heterogéneo. Heterogéneo quiere decir que cada afectado, aunque hay varios o muchos tipos concretos, cada afectado lo va a experimentar de una forma prácticamente muy individual, única. Esto es lo que hace precisamente al TOC algo muy complejo. ¿Por qué? Porque no se repite prácticamente un patrón tanto de pensamientos y síntomas o compulsiones entre unos y otros, aunque en la mayoría, por ejemplo, en el caso del TOC de contaminación, la mayoría tienen rituales de limpieza, lavado de manos, duchas, etcétera, etcétera, pues hay afectados que no tienen lavado de manos o que no tienen que hacer duchas, sino que tienen otros rituales. Esto heterogéneo quiere decir lo variado, lo distinto, tanto de las obsesiones como de las compulsiones, hace que el TOC sea pues primero resistente al tratamiento en muchos casos y luego que sea muy difícil de diagnosticar, sea muy difícil de atajar, precisamente porque pues hay que prácticamente dedicarse en cuerpo y alma para poder comprenderlo en profundidad, para saber todas las variantes que tiene y luego poder individualizar el tratamiento, que es pues la clave del éxito en cuanto a la terapia se refiere para ayudar al afectado a la mejoría de la sintomatología clínica. Algo muy importante, que lo estaba hablando con Vanessa antes de comenzar, es cómo identificar los síntomas familiares, afectados, madres, por ejemplo, muchas veces, ¿no? Que nos llaman, mi hijo, mi hija, creo que tiene esto, pero no sé si es TOC, me han dicho, no me han dicho. Claro, eso es un reto prácticamente dentro de la psicología moderna y en nuestro espacio en 5 Alejandro Ibarra es una constante, ¿no? Aunque en muchos casos, en la mayoría, en nuestra consulta, entre otras cosas, por la ayuda sobre todo del canal de YouTube y la difusión en este caso de la información a través de los vídeos, pues ha hecho que los afectados, por un lado, identifiquen los síntomas más rápido, en menor tiempo, por otro lado, comiencen el tratamiento en menor tiempo, pero esto no es la mayoría, o sea, esto no son todos los afectados. Aquí hay madres seguramente que no habrán visto mi canal de YouTube y llevan a lo mejor 2 años, 3 años, 5 años dando vuelta con los hijos. Es decir, que no es que el canal de YouTube ayuda, es una herramienta, es un recurso y ayuda al afectado en general, pero obviamente no ayuda al 100% de la población. O sea, si fuera así, entonces no existiría TOC, no estaríamos hoy en día aquí. Eso es muy importante. ¿Cómo identificar los síntomas? Bien, esto es una muy buena pregunta y es muy compleja al mismo tiempo. Y es muy compleja por la sencilla razón de que normalmente el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno muy silencioso. Como habéis visto las madres seguramente y los familiares, y Vanessa incluso seguramente, es muy difícil de identificar. ¿Por qué?
Porque normalmente el afectado esconde los síntomas. Primero se da en personas extremadamente inteligentes y normalmente con coeficientes intelectuales altos. Esto hace precisamente que la sintomatología clínica, obsesiones y compulsiones, se haga cada vez más compleja, porque el afectado primero va a hacer todo lo que pueda, mental o físicamente, para hacer las compulsiones. Y segundo, va a hacer todo lo que pueda hacer para ocultar los síntomas, para disimularlos. Hay afectados, por ejemplo, que los tenemos y los hemos tenido en consulta, pues directores de bancos o a lo mejor médicos de cualquier servicio de salud mental incluso, o servicio de cirugía de cualquier hospital famoso de Sevilla o de cualquier parte de España. Entonces, claro, si la persona tiene un cargo entre comillas importante, o para él pues una persona importante, difícilmente a priori pues dé la luz, ¿no?, con respecto a los síntomas. Estos síntomas él los va a ir ocultando, los va a ir poco a poco como intentando esconder, para que precisamente, bien sea por el estigma social, bien sea por la etiqueta, bien sea porque todavía estamos batallando y luchando para reducir lo que tiene que ver el estigma con la salud mental en general, pues esto obviamente hace que los síntomas sean muy difíciles de identificar, tanto para la persona como incluso la persona que está alrededor, ¿no?, como el ser querido. Pero hay algo muy importante a la hora de identificar los síntomas. Hay dos cosas. Uno, cuando el afectado presenta síntomas de TOC motor. Entendióse por TOC motor, los tipos de TOC motor serían el TOC de contaminación con rituales de limpieza, el TOC de orden y simetría, donde la persona ordena simétricamente o alinea normalmente objetos, o por colores, prendas, etcétera, etcétera. El TOC de comprobación, donde la persona va a comprobar normalmente lo que son los pomos de la puerta, ventanas, estufas, etcétera, etcétera. Y el TOC de perfeccionismo, donde la persona a la hora de colocar un objeto, bien sea abrir una puerta, soltar un objeto, abotonarme una camisa, etcétera, etcétera, lo tiene que hacer de una forma ritualísticamente perfecta, a lo cual va a perder mucho tiempo, horas en el día normalmente. Estos 4 tipos de TOC que he nombrado, que se le consideran tipos motores porque se hace con una conducta física o motora, son un poco menos difíciles de identificar, pero tampoco son fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque incluso en afectados con TOC de contaminación hemos tenido en consulta donde la persona, hasta que la sintomatología clínica no ha sido muy evidente de que ha habido un gasto excesivo de botes de jabón, que ha habido un gasto excesivo de poner lavadoras, que ha habido un gasto excesivo de horas de ducha donde hay que cortar la llave de paso, por ejemplo. Entonces la familia prácticamente no se ha dado cuenta que había o que ocurría algo relacionado al TOC en casa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando los síntomas de la persona forman parte de lo que llamamos TOC puro? TOC puro son tipos de TOC donde la persona no tiene rituales físicos o motores, sino todo es mental. Eso es muy difícil de identificar, porque aquí podemos estar hablando en esta reunión ahora mismo que habemos 24 personas. Y si hay un afectado con TOC puro y la persona tiene un disparador o tiene una idea en este momento, aunque le estemos viendo la cara, al menos que experimente en este momento un nivel de malestar muy alto, que prácticamente pues tenga síntomas clínicos físicos o esté muy descompuesta en cuanto a gestos o de alguna forma esté apretando los ojos o llorando, no sabemos que tiene o TOC o un pensamiento intrusivo o que está haciendo compulsiones mentales. Porque perfectamente se puede disfrazar y perfectamente, si es un TOC puro, se puede ocultar. Por eso es que vemos muchos afectados que tienen cargos o trabajos, ¿ok? En el mejor de los casos, muchos trabajos con sentidos incluso de responsabilidad, con ordenadores, por ejemplo, pero la persona está rumiando dentro de su mente, porque en este caso las compulsiones no son externas, no son físicas, las compulsiones las realiza la persona dentro de la propia mente, por lo cual es muy fácil de ocultar y muy difícil de identificar. ¿Cómo identificar los síntomas? No debemos identificar, en el caso de los familiares y afectados sobre todo, pero principalmente los familiares, con lo que son los síntomas clínicos de obsesiones y compulsiones. Se nos va a hacer bastante menos complejo o más fácil que la persona, por ejemplo, vaya perdiendo interés, que son síntomas más asociados a la depresión. Va perdiendo interés por actividades del día a día. No tiene ilusión por quedar con los amigos o amigas, no tiene ilusión o ha perdido la motivación para salir o socializar, pierde concentración, y no porque tenga un déficit de atención con hiperactividad, sino sencillamente porque no está atenta a
Vale, le he subido al tono aquí del audio, pues me han dicho que no escucha. Vale. Creo Yo que, te escucho perfectamente, ok, ¿eh? espero que ya. Entonces, no identifiquemos los síntomas clínicos por las obsesiones y las compulsiones, sino más bien porque la persona o el afectado, niño, niña, adolescente, adulto incluso, tiene unas consecuencias asociadas, que son los síntomas depresivos, es decir, ha perdido ilusión por salir, por quedar, por estudiar, por trabajar, etcétera, etcétera. Eso ya nos va a dar una alarma de que algo ocurre. ¿Qué pasa con mi pareja o mi ser querido? ¿Qué pasa con mi hijo o mi hija? Que lo noto aislado, que lo noto que ha dejado de tocar un instrumento que antes le gustaba, que lo noto, por ejemplo, que ha perdido, pues está bajando las notas en el colegio, en el instituto, etcétera, etcétera. Estos parámetros nos pueden indicar un poco más a ciencia cierta que estamos en presencia de algo, al menos, que estamos en presencia de algo, y poco a poco nos vamos a ir como afinando hasta entrar en el trastorno obsesivo compulsivo, porque al menos que la persona venga ya previamente diagnosticada o tenga rituales motores físicos muy visibles, es muy difícil de identificar. ¿Por qué? Número uno, por la complejidad del trastorno. Número dos, por lo complejo normalmente de las compulsiones que suelen ser silenciosas o encubiertas o incluso mentales. Entonces, la mejor forma de identificar de que ocurre algo es por las consecuencias que tienen que ver con el estado de ánimo, y a partir de ahí, mi recomendación siempre es tener una conversación con el afectado, a ver qué te pasa por la mente, qué ocurre con tu mente, qué te pasa con la mente. Es decir, la primera pregunta sería, ¿llega algún pensamiento, idea que te perturbe, que genere malestar, que genere angustia, que te preocupe, una preocupación excesiva? Y a partir de ahí, poco a poco, vamos como afinando hasta lograr, de alguna manera, que nos dé la información que necesitamos para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Para poder, en este caso, remitir a salud mental o a algún psicólogo que sea especialista en TOC, y a partir de ahí, pues, hacer el diagnóstico y el tratamiento. Pero es un reto identificar los síntomas en el caso de los familiares, aún hoy en día, precisamente por lo complejo de los síntomas. No ocurre, por ejemplo, en otro trastorno, ¿ok? Muy frecuente, como el trastorno de pánico, ¿ok? El trastorno de pánico es muy evidente, la persona experimenta una sensación de malestar, que puede ser taquicardia, mareo, boca seca, ante algunas situaciones temidas o algunos disparadores aquello que lo produce, y eso es muy evidente, eso es muy observable, ¿ok? Nosotros los psicólogos medimos las conductas por si se observan o no se observan. Las observables son bastante más fáciles de identificar. Cuando la persona sale de casa y no puede alejarse de su vivienda, por ejemplo, y experimenta ansiedad y está sudando, está con taquicardia, eso es observable, eso no es silencioso. Sin embargo, la persona puede salir de casa con síntomas TOC, y eso es muy difícil de observar, al menos que haga un ritual muy evidente, como volverse y cerrar la puerta 5 veces o 10 veces, pero incluso así tienden a disimular. Pueden abrir la puerta y esperar que alguien salga del bloque, por ejemplo, y ahí por ahí ellos salen. En fin, tienen muchas formas de alguna manera, de disfrazar un poco lo que ocurre en ese momento. Entonces, pues es bastante, muchas veces difícil, ¿no? Y es un reto saber cómo identificar los síntomas. Pero creo que lo más importante es, sobre todo, con las consecuencias que el trastorno trae, que por ahí podemos comenzar a tener un indicio de lo que le ocurre al afectado. Si tenéis alguna pregunta, si queréis la podéis ir... Ajá, eso es. Podemos ir viendo, y ahora al final, pues... Vale, voy a continuar. Bueno, hemos hablado un poquito de datos e historia, hemos hablado un poco de la definición del trastorno obsesivo compulsivo de forma un poquito básica para que lo entendamos ahora mismo aquí en la sala. Hemos hablado muy por encima de algunos tipos, sobre todo los motores, ¿okay? Que son los más observables, aunque también hay algo que se llama TOC puro, que lo comentaba, que son los afectados o los tipos donde la persona hace los rituales mentales y no se observan. Eso es muy común. En nuestra consulta, por ejemplo, es lo que más atendemos, lo que son afectados con TOC puro. Y luego hemos hablado un poco también de alguna recomendación de cómo identificar los síntomas, que es bastante complejo, pero para poder ayudar al familiar, pues, a saber que ocurre algo, ¿no? Con el afectado, con el familiar, con el ser querido, etcétera, etcétera. Y ahora quiero enfocar un poco
en cuanto al tratamiento. Siempre me gusta hablar del trastorno obsesivo compulsivo y su tratamiento, porque precisamente en la sociedad moderna y muchas veces la información que percibimos de los diferentes pues, plataformas o instituciones o incluso canales de YouTube, etcétera, etcétera, pues los mensajes son poco alentadores, poco esperanzadores y muchas veces el propio mensaje ya lleva un contenido depresivo, ya lleva un contenido negativista. Y a lo mejor es porque la persona que lo está transmitiendo le ha tocado vivirlo de cerca con algún familiar o con un hermano o con un conocido donde no ha podido superarlo, y esa es la experiencia, como siempre digo, esa es la experiencia de esa persona o de ese familiar o ese afectado. Esto, la experiencia individual de una persona que por el motivo que sea le haya ido mal con un terapeuta, no le haya ido bien, o le haya ido mal en el sentido también de que no ha podido identificar los síntomas a tiempo o que el familiar no se ha recuperado, esto no quiere decir que es una cadena, no quiere decir que nadie se puede recuperar o que todos los terapeutas son malos o que ninguno tiene vocación o de alguna forma implicación o compromiso con el TOC, etcétera, etcétera. Entonces a veces escuchamos muchos comentarios de, pues simplemente de personas que no conocen a ciencia cierta o el trabajo de los psicólogos especialistas o la recuperación o el tratamiento eficaz para el afectado, que es muy importante. Es muy importante el tratamiento y es muy importante siempre brindar un mensaje optimista, porque la calidad de vida puede verse significativamente mejorada si la persona empieza un tratamiento adecuado. ¿Ok? Entonces, por eso digo que ojo con la información que rueda por internet siempre, por pues, conferencias, etcétera, etcétera. Todo eso hay que cogerlo con pinza y sobre todo no generalizar. Entonces, si nos enfocamos en el tratamiento, como siempre digo, me gusta hablar del TOC, pero sobre todo del tratamiento, porque el tratamiento es esperanza, al fin y al cabo. El tratamiento no es una falsa positividad de porque lo digo yo y soy muy bueno, no, el tratamiento existe, esto lleva años empleándose. Aquí en España seguimos en muchas cosas en pañales con respecto a Estados Unidos, que fue donde yo me formé concretamente para estudiar lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces es muy importante tener la información de primera mano. El único tratamiento eficaz que existe para el trastorno obsesivo compulsivo se llama exposición con prevención y respuesta, o lo que es lo mismo, EPR. Eso por un lado, que sería el tratamiento psicológico. Este tratamiento se emplea desde el año 1960, sin embargo, prácticamente hasta hace 15 o 20 años no se conocía. ¿Okay? Pero no es un tratamiento nuevo. Las primeras investigaciones se hicieron con militares en la guerra con el estrés postraumático, con la exposición prolongada. Y a partir de ahí se fue y se continuó investigando y se diseñó la exposición con prevención y respuesta, entendiéndose por prevención y respuesta, no hacer la compulsión. Y ahora voy a explicar un poquito más detalladamente en qué consiste lo que es el tratamiento. Si tomamos en cuenta que el único tratamiento que ha demostrado evidencia científica, y lo puedo hablar en primera persona, lo puedo comentar en primera persona, por atender a afectados 24/7 desde hace 13, 14, 15 años, de lunes a lunes prácticamente, que he probado todos los tratamientos aprendidos en la carrera, en los diferentes másteres, etcétera, etcétera, desde técnicas cognitivo-conductuales, reestructuración cognitiva, relajación muscular, etcétera, 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 hasta llegar a la exposición con prevención y respuesta, y no lo probé en 1, 2, 3 afectados, sino en muchísimos afectados hasta que de alguna forma descubrimos la exposición con prevención y respuesta y comenzamos a aplicarla. Entonces, la exposición con prevención y respuesta, que es el tratamiento de primera elección, es el único tratamiento eficaz y no es otra cosa que enfrentarnos a un estímulo temido. Si tenemos este boli y le tengo miedo a este boli porque me genera malestar, la exposición consiste en enfrentarme. Enfrentarme puede ser tocarlo, enfrentarme puede ser pensar en ello, enfrentarme puede ser ponérmelo aquí y acariciarlo. Enfrentarme al fin y al cabo es mirarlo de cerca al propio temor, que es el estímulo, que sería una idea o una imagen o un pensamiento o sensación. Y luego viene la segunda parte de la técnica, que se llama prevención de respuesta. Prevención de respuesta no es otra cosa que no llevar a cabo la compulsión. Si yo toco este boli y creo que me voy a contaminar, la prevención de respuesta, la compulsión sería lavarme las manos, por poner un ejemplo. La prevención de respuesta sería esperar
durante 10, 20, 30 minutos o el tiempo que sea, sin lavarme las manos. ¿Para qué? Para sentir la ansiedad, poco a poco aprender cómo tolerarla, cómo, entre comillas, aguantarla, cómo irla gestionando, tolerando, hasta que voy notando esa ansiedad sube, luego se estabiliza y luego poco a poco va disminuyendo hasta que desaparece. ¿Qué ocurre conforme a varias exposiciones o varios ejercicios que yo voy tocando el boli? Que conforme voy haciendo exposición con prevención de respuesta, voy tocando el boli, no voy haciendo la compulsión progresivamente y va a llegar un momento al cabo de 3, 5, 7 exposiciones que toco el boli y no tengo que ir a lavarme las manos porque ya ha habido una habituación del estímulo, habituación de la ansiedad y por ende ha habido una modificación de la conducta. La conducta problema, que era tocar el boli y salir corriendo a lavarme las manos, se ha modificado a una conducta sana o adaptativa. Ahora yo cojo el boli y no tengo que ir a lavarme las manos, porque se ha modificado esa conducta. Eso solamente se consigue con la exposición con prevención y respuesta o con la EPR. Ahora, siguiente parte del tratamiento, y antes de que me lo pregunte, porque seguramente si no están las preguntas me lo van a preguntar, medicación sí, medicación no. La otra parte del tratamiento, que sería la medicación, ¿okay? Que lo tendría que valorar un psiquiatra para poder aconsejar o recomendar lo que sería la medicación, es más o menos un 15-20% del tratamiento. En nuestra experiencia tenemos afectados con TOC severo que no han requerido medicación y se han recuperado, y otros casos de TOC moderado o leve incluso que sí han requerido medicación o que la persona ha decidido de forma personal tomar medicación, visitar al psiquiatra y tomar medicación. La medicación, al fin y al cabo, es una decisión personal y es aproximadamente entre el 15 y el 20% de la terapia. Nuestra recomendación desde nuestro espacio, desde la consulta, desde 5 Alejandro Ibarra, es que si tienes un TOC leve o moderado, no tomes medicación, y si tienes un TOC severo, sí, pero la última palabra la tiene el afectado. ¿Por qué? Porque si el afectado, por ejemplo, no quiere estar tan ansioso, o quiere descansar mejor, o quiere, por ejemplo, estar menos triste, entonces quiere recurrir a la medicación, es una decisión personal, y en este caso recurre al psiquiatra y se pauta lo que sería la medicación. Pero no podemos o sea, en este caso, no podemos categorizar o definir como que solamente el trastorno obsesivo compulsivo responde a la medicación, y si no tomas medicación ya no hay nada que hacer. Eso es falso. O sea, el TOC responde al tratamiento de exposición sin medicación en muchísimos casos, por lo cual es otro estigma o algo que en inglés se llama misconception, que es una idea errónea. Idea errónea del TOC, idea errónea del tratamiento, idea errónea del psicólogo que lo debe atender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente el tratamiento, la exposición con prevención y respuesta, que consiste en enfrentarme al estímulo temido, y a partir de ahí, siempre lo digo, creo que me voy a jubilar y no conoceremos, y me quedan más o menos 15, 20 años de carrera, o sea, todavía me quedan unos pocos de Zoom de aquí a que me jubile, y creo que no conoceremos otra técnica que no sea la EPR para el tratamiento del TOC. ¿Por qué? Porque estoy en varios grupos de investigación en Estados Unidos y de momento no se habla de otra cosa que no sea EPR. Y seguramente no hablaremos de otra técnica hasta los próximos 15 a 20 años. Por lo cual, eso es un estigma de que se está investigando, que viene de camino. No viene de camino absolutamente nada que no sea EPR. Dentro de la terapia cognitivo-conductual, que es el modelo psicológico, la EPR es la única técnica dentro de la terapia cognitivo-conductual que funciona para el TOC, y que el TOC no es resistente, porque el problema del trastorno obsesivo compulsivo es, por la batería tan compleja de síntomas, es que ha sido resistente a todos los tratamientos, menos a la exposición. Entonces es muy importante, porque si tengo un familiar, un hijo, un afectado, y requiere ayuda, yo, si fuera mi hijo, lo primero que hago es buscar un especialista y a partir de ahí emplear exposición con prevención y respuesta y comenzar el camino para recuperarse. Y el especialista esté donde esté en Extremadura, esté en Madrid, esté donde esté, lo busco y empiezo EPR. ¿Por qué? Porque voy a recortar tiempo de sufrimiento, tiempo de malestar, tiempo de angustia, tiempo de pérdida de dinero al fin y al cabo visitando unos sitios y otros, por lo cual voy a ir en línea recta cuando hablamos de especialistas y de EPR. Y la EPR, entre otras cosas, tiene muchísimos beneficios, y una es que en el momento que el afectado aprende cómo utilizarla, lo puede utilizar prácticamente de por vida.
sin necesidad de la ayuda del especialista. ¿Por qué? Porque el propio afectado se convierte en su propio terapeuta. Una vez que el afectado experimenta una remisión de síntomas, que es que los síntomas remitan, desaparezcan, en caso de que vuelva a tener una aparición de síntomas dentro de 5, 10, 15, 20 años, el propio afectado, con la ayuda del EPR, puede tratar los síntomas que se han reactivado. Esto lo digo también con propiedad porque hemos tenido casos en la consulta que se le han dado el alta hace 5 años a lo mejor, han vuelto o con una llamada, Alejandro, me pasa esto, aplica el EPR de esta forma y con una llamada de 10-15 minutos ha sido más que suficiente para que el afectado vuelva a estar asintomático y de alguna forma pues continúe con sus actividades del día a día. Vale, pues creo que si te parece, Vanessa, vamos a ir aclarando contestando algunas preguntas. Sí, perfecto. A ver. Vamos a ver desde arriba. La primera es parte del, creo que es la primera, ¿eh? A ver, sí. Berebel nos dice, ¿es parte del TOC tener dudas si se padece eso o no? ¿O dudas de que todo lo que me pasa sea por mí y no tiene nada que ver con el TOC? Sí, dentro del TOC, un síntoma muy característico y muy particular en la mayoría de los afectados con TOC puro, donde no hay rituales motores, es ¿y si esto no es TOC y es que punto suspensivo? ¿Y si esto no es TOC y es que soy un pedófilo? ¿Y si esto no es TOC y es que pues no quiero a mi pareja, etcétera, etcétera? Entonces, el TOC es duda en general, dudas con respecto al tratamiento, dudas con respecto a la terapia, dudas con respecto al terapeuta, dudas con respecto a si tomo o no tomo medicación, dudas con respecto a si el terapeuta me está entendiendo lo que yo intento transmitir. Va a ser duda porque, bueno, se llama o le dicen, ¿no? El trastorno de la duda, pero básicamente es porque hay un cuarto elemento dentro de la ecuación TOC. O sea, el trastorno obsesivo compulsivo tiene 5 elementos fundamentales. Uno es la obsesión, otra es la ansiedad, otra es la compulsión, el cuarto elemento es la duda y el quinto elemento es la culpa. Entonces, estos 5 elementos normalmente están inmersos dentro de la ecuación en la mayoría de los afectados, por lo cual la duda forma parte de los síntomas y en muchos casos forma parte pues, de la ecuación. Mira, también, sí, Ajá. preguntan, Alejandro, ¿existe un tipo de TOC mixto, por ejemplo, de contaminación junto a comprobación e incluso con perfeccionismo? Eso te lo puedo contestar hasta yo. Sí, mi hijo tiene varios. Sí, pero sí, lo que pasa es que él no recibe el nombre mixto, sino Sí, que claro. normalmente hay que valorar para ver cuál es el que prevalece, que se llama, imaginemos que el que prevalece es el de contaminación. Prevalece quiere decir que tiene más duración, intensidad y frecuencia que el resto. Entonces, en el momento de hacer la valoración, el de contaminación sería el tipo principal y los otros que normalmente tienen menos duración, intensidad y frecuencia serían los subtipos. Normalmente cada afectado tiene un tipo y varios subtipos, 1, 2, 3, 4, 5 o 10 subtipos incluso. ¿Ok? Entonces, Sí, es verdad. sería... Mi hijo tiene el de contaminación primero. Otra dice, hola, ¿hay mucha controversia si el TOC tiene cura 100% o no? Opinión, gracias. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, hay mucha controversia y creo que la controversia, como siempre, todo es opinable y sobre todo, pues cuando, bueno, pues cuando nos sentamos en mesas donde pues no hay especialistas, pues más tenemos la potestad de opinar, ¿no? Creo. Y la controversia no está en los estudios científicos. Los estudios científicos es aplastante. La controversia se da, pues, como digo, en el día a día, en el tú a tú, en diferentes plataformas donde muchas veces circula información no profesional o no cualificada. El TOC tiene cura. No se habla de cura porque no es una enfermedad, es un trastorno. Trastorno quiere decir que hay algo que no va bien y que tiene no cura, sino que es reversible. De allí que los afectados experimenten remisión de síntomas. Remisión de síntomas es que los síntomas desaparecen. Entonces, ¿cómo es posible que un afectado que estaba en cama, o sea, a mí me encantaría, hay muchos afectados que han pasado por la consulta, pero voy a poner el ejemplo de una chica de Cádiz, capital, que tuve hace unos años, que quizás es el TOC más severo que yo he visto en los últimos 8 o 9 años. Es una chica que estaba en cama, ¿ok? Cádiz capital estamos hablando. El psiquiatra le dijo, tómate una medicación, ¿ok? Y prácticamente
esto es lo que te queda de por vida. Estamos hablando que en esa época tendría 20 largos años, 26, 27 años. Comienza la terapia, ¿ok? Presencial en ese entonces. De hecho, ya yo hacía Skype. En el año 2009 fue mi primer Skype. Ya yo hacía Skype. Venía de Cádiz capital hasta Sevilla a hacer la sesión. Con unas dificultades económicas tremendas, ¿ok? Para, entre gasolina, peaje, etcétera, etcétera. Bueno, fuimos llevando a cabo la terapia semana a semana. En el momento que fue mejorando, empezamos a espaciar. Luego de que terminó su terapia, que se recuperó. En el momento que ya estaba finalizando la terapia, ella me dijo que quería apuntarse a un curso de peluquería. Y en el momento que terminamos la terapia, ella me dice que le gustaría en algún momento de su vida montar una peluquería. Pues al día de hoy tiene una peluquería en Cádiz que es tremendamente exitosa, con lista de espera, y que, o sea, que ella ve al psiquiatra y le dice, o sea, me dijo usted que yo medicación por vida y que prácticamente era lo que me tocaba, sí, a mí la vida me ha cambiado. La vida le ha cambiado porque hizo un esfuerzo tremendo y porque hizo exposición con prevención y respuesta. Pero el caso de ella no es un caso excepcional. Por eso es que yo siempre digo que cuenta la historia dependiendo desde donde te ha tocado vivirla. O sea, a mí, afortunadamente, como Alejandro Ibarra, me ha tocado vivir muchas satisfacciones y muchas historias de satisfacción de muchos pacientes que han venido a la consulta. También muchas historias de frustración, porque siempre digo, yo puedo ser muy bueno, pero yo no soy Dios. Y siempre va a haber un caso resistente. Y a lo mejor de cada 10 se recuperan 9, pero siempre va a haber uno que a lo mejor no se recupera. Y hay que convivir con ello. O sea, a los cirujanos también se les mueren los pacientes, guardando las diferencias. Entonces, muchas veces soy criticado porque es que no recupera. Bueno, a lo mejor no recupera a tu hijo, pero ¿y a los otros criticado? O sea, lo que quiero decir con esto, que yo convivo con eso, con la crítica día tras día y no me importa y forma parte de mi trabajo, es que según tú vivas tu experiencia, la vas a contar. ¿Y cómo cuento yo mi experiencia? Yo la cuento satisfactoriamente porque tengo un equipo estupendo de psicólogas que llevan a cabo la pauta que yo les indico porque estamos entregados a este trastorno y no trabajamos de hecho con ningún otro trastorno, porque en cuanto puedo viajo a Estados Unidos a formarme, a ver, y no solamente que viajo, sino que sigo participando en diferentes grupos, entonces yo cuento la historia desde otro punto de vista. Si a lo mejor hay una persona que, pues por lo que sea, un familiar pues no se ha recuperado o un familiar, pues ni Dios lo quiera, se ha quitado la vida por culpa de los síntomas, va a contar la historia de otra forma. ¿Okay? Cada uno va a contar su película. Yo cuento la mía y la mía tampoco es infalible y la mía no cura al 100% de los afectados, pero la mayoría, el que no tenga una remisión de síntomas, remisión de síntomas que desaparecen, normalmente en el peor de los casos, pueden hacer vida medianamente normal. Difícilmente estén 6 meses después o un año después como el primer día. ¿Puede ocurrir alguno? Sí, claro que puede ocurrir. Hay niños que suspenden y no aprueban y el maestro puede ser buenísimo. El niño le toca repetir la clase, por el motivo que sea. Entonces, es importante contar la historia desde quien la vive y luego pues de alguna forma siempre el mensaje optimista porque la recuperación en TOC es posible y nada que ver con lo que se rumorea o con lo que pensamos o con lo que creemos. ¿Okay? O sea, el afectado puede mejorar significativamente su calidad de vida y de alguna forma puede experimentar muchísima mejoría con la ayuda de la técnica adecuada. Con la ayuda, por supuesto, del terapeuta adecuado y la ayuda de la técnica adecuada. Mira, hay otra pregunta que dice, ¿puedo tener un subtipo de TOC y con el tiempo puedo desarrollar otro tipo añadiéndose al primer tipo? Sí, sí, el TOC tiende a mutar, tiende a multiplicarse, tiende a complejizarse cuando no se lleva a cabo el tratamiento adecuado. O sea, la persona puede empezar con un tipo X, un tipo de contaminación, después desarrollar un tipo de comprobación y después, pues viceversa, el de comprobación ser el tipo principal. Esto Okay. ocurre además con cierta frecuencia. Ok. También preguntan, ¿puede convertirse en TOC un trastorno de pánico hacia cierto insecto? Podría, sí, podría ser un trastorno, un TOC en este caso no especificado. ¿Cómo sabemos si es TOC? Esto es muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿todas las personas con TOC intentan ocultarlo? No, todas no. Hay personas que quieren romper el estigma. De hecho, dan los testimonios a través de mi canal de YouTube, se exponen, se enfrentan, dan el testimonio
en este caso a través de un vídeo, y no intentan ocultar ni los síntomas ni ellos en sí. Con respecto a la pregunta de arriba, hay un tipo de TOC que se llama no especificado, que puede ser cualquier estímulo que llegue a la mente de la persona. 3 parámetros fundamentales, recuerden: duración, intensidad y frecuencia. A partir de ahí se hace el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial quiere decir que puedo diferenciar al TOC de cualquier otra psicopatología clínica. ¿Por qué? Porque en el trastorno de ansiedad no hay pensamientos intrusivos con duración, intensidad y frecuencia, y tampoco hay compulsiones. El único que tiene duración, intensidad y frecuencia es el trastorno obsesivo compulsivo. Ok, genial. También preguntan que cuándo estará colgado en YouTube, que también quiere enseñárselo a su pareja. Me imagino que en breve, ¿no? Sí, a lo largo de la tarde. A lo largo de la tarde mi equipo se Vale, encarga. también de todas formas, también lo compartiremos nosotros, ¿vale? Preguntan, que esto también me lo he preguntado yo muchas veces, ¿es hereditario el TOC? Sí, esto dentro de lo que hablamos hoy se me olvidó comentarlo, y eso es una buenísima pregunta. Siempre lo preguntan, y sobre todo en familiares. Familiar tiene el deseo imperioso de conocer qué ha pasado con mi hijo o mi hija. Si yo vengo de una familia, entre comillas, perfecta, le hemos dado todo, niño, niña muy querido, amado, no hemos tenido mayores problemas, ¿qué ha pasado con mi hija? Lo hemos contagiado, o sea, el TOC es multifactorial que tiene diferentes causas y no tiene una causa predominante. En algunos casos puede ser una causa psicológica, afectados que tienen una vulnerabilidad psicológica. Esto quiere decir que son más propensos a tener ciertos temores, son más propensos a sufrir ansiedad, por ejemplo, pero esto no es una condición sí o sí. Hay algunos que son vulnerables y no desarrollan los síntomas TOC. En otros casos hay un componente genético, hereditario, biológico, a nivel de neurotransmisores. La combinación de todos es lo que hace que aparezcan los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. No hay una sola de que diga, esto es porque de pequeño te pegamos y tal. No, no ocurre de esa forma. Ok. Mira, preguntan también, muy interesante, se entiende bien en el tipo de contaminación con el ejemplo que has puesto de tocar el boli, pero ¿cómo se plantearía la exposición en un TOC de tipo perfeccionista o de comprobación, por ejemplo? De tipo perfeccionista y comprobación. Sí, buena pregunta. En el caso de la comprobación, por ejemplo, primero hay que determinar los estímulos que le ocurren a la persona. Por ejemplo, lo más habitual es comprobación de puertas, comprobación de ventanas, comprobación de estufas, comprobación de vitrocerámica. Cogemos cada uno de las 4 conductas y vamos a determinar el número de veces que la comprueba. Para que sea una conducta desadaptativa o una conducta TOC, normalmente primero te tiene que quitar tiempo. Es decir, pues el afectado tiene que estar 10 minutos hacia arriba comprobando la puerta, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, la exposición. Supongamos que el afectado comprueba la puerta de salida 50 veces. La exposición es enfrentarse al estímulo temido primero en imaginación, porque la imaginación le va a hacer que el estímulo se vaya debilitando, y es el preámbulo antes de hacer la exposición en vivo. Entonces, la imaginación consiste, con los ojos cerrados durante 30 minutos en la sesión con el especialista, en imaginarme que en lugar de comprobar la puerta 50 veces, he reducido a lo mejor 10 veces el número, es decir, la he comprobado 40 veces. Las 10 veces que faltan va a generar malestar en la persona que lo sufre. Esas 10 veces no las va a hacer mentalmente, y luego poco a poco, a medida que vaya avanzando en la EPR en imaginación, lo va a ir practicando con la ayuda del terapeuta en vivo, y así poco a poco va a ir reduciendo lo que es el número de veces que va a comprobar. En el caso del perfeccionismo, más o menos similar. En el caso del perfeccionismo, por ejemplo, hay muchos casos de afectados que el perfeccionismo es por soltar objetos. A la hora de soltar un objeto o colocar un enchufe o abotonar, como el ejemplo que he puesto, tiene que ser de una forma milimétrica, pero no hay un pensamiento normalmente, sino que la persona tiene que sentir y parecer como que está perfecto según el mandamiento de la mente en ese momento. ¿Ok? Funciona muy diferente. Por eso es que cada tipo de TOC hay que estudiarlo muy profundamente, porque cada uno funciona diferente a otro. En el caso del perfeccionismo, una vez más, si la persona va a enchufar algo y él necesita sentir por los dos lados que está perfecto, la forma de trabajarlo en exposición e imaginación es que enchufe y suelte la mano del enchufe. Ya eso va a generar malestar. Y así poco a poco se va corrigiendo pues la conducta que Ok. queremos modificar en este caso. Vale. También preguntan si afecta el estrés.
El estrés es un precursor, sí, el estrés es un disparador, es un precursor del trastorno obsesivo compulsivo, pero ojo con el afectado, porque el afectado lo sabe y de alguna forma puede manipular de que yo necesito que me dejen tranquilo porque afecta a mis síntomas TOC, yo necesito que no haya ruido en mi casa, yo necesito. Entonces, ojo con eso. El estrés es un precursor de los síntomas TOC, pero ojo si el afectado quiere, pero eso ya sería obviamente contenido de terapia, ¿no? Pero cuando el afectado quiere manipular al familiar por los síntomas TOC o por el estrés. Ok. Pregunta, he llegado a la obsesión por ser madre, he tenido 3 abortos. ¿Cómo pongo en práctica la exposición de prevención de respuesta? Sí, eso es muy buena pregunta. Voy a intentar responderla porque es vamos, una pregunta ya para terapia, porque habría que hacer primero una jerarquía de síntomas. ¿Ok? Decirte cómo exponerte a este pensamiento es un poquito arriesgado y creo que incluso irresponsable de mi parte, porque habría que hacer una jerarquía de síntomas para ver cuál es el pensamiento de menor a mayor malestar. Eso es lo primero. Lo segundo, si el pensamiento va acompañado de imagen o no. Si llega, por ejemplo, a tu mente verte embarazada o no. Y lo tercero, si experimentas alguna sensación, que en este tipo de TOC normalmente no hay sensaciones. Una vez que tengamos la jerarquía construida, hay que puntuarla. Y hay que empezar por el de menor o un malestar intermedio. No me atrevo a decirte cómo exponerte porque habría que construir la jerarquía. La jerarquía no es otra cosa que los síntomas que tú tienes en tu mente en el día a día. Ok, perfecto. Preguntan, ¿puede una persona que desarrolla un TOC en su domicilio no hacerlo cuando, por ejemplo, se va de vacaciones o se marcha unos días a casa de otro familiar? Sí, esto se llama el concepto de hostage OCD. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que los síntomas TOC están alojados en un espacio y no en otro. ¿Ok? Hay afectados, por ejemplo, que se han mudado pues, de Sevilla a Madrid o de cualquier provincia a otra creyendo que como los síntomas están aquí en Sevilla, cuando me vaya a Madrid no voy a tener síntomas. Eso no funciona así. Los síntomas te van a acompañar y te van a perseguir, porque los síntomas no solamente están en casa, los síntomas te acompañan. Entonces, sí es posible que cuando cambies de ciudad, etcétera, etcétera, pues en algunos casos vayas con los síntomas y en otros casos experimentes mayor malestar en un sitio que en otro. Pero no es otra cosa que donde están los síntomas. Ok. Y la última pregunta, ¿el TOC de amores comienza debido a un suceso o no tiene una causa? No tiene una causa como tal. Lo que sí tiene es un disparador. El trastorno obsesivo compulsivo, todos los tipos, tienen un disparador. Se llama trigger en inglés, que es algo que lo detona. Es como si fuera un detonante. De hecho, la palabra viene de allí. Es un detonante. Claro, en el caso del TOC de amor, el detonante puede ser una discusión, puede ser simplemente que un día le miré la cara y tenía un lunar y me fijé más de la cuenta, puede ser lo que sea. Normalmente el afectado identifica el detonante, sabe cuándo, el momento exacto que le vino la obsesión, cuándo ocurrió, a qué hora, qué estaba haciendo, sea del tipo que sea. Entonces, una vez que la persona tiene el detonante, pues a partir de ahí empieza la obsesión y ya rápidamente pues lo que es el ciclo del TOC. Entonces, no es una causa como tal, sino un detonante. Otra pregunta, ¿puede un psicólogo generar malestar en vez de ayudar? ¿Cómo encontrar un buen psicólogo? Y esto Buena también, pregunta. sí, buenísimo. Sí, muy buena. Buenísima pregunta. ¿Puede un psicólogo generar malestar? Sí, claro. Puede un psicólogo generar malestar por diferentes motivos, bien sea o porque es un disparador, o porque es un síntoma, también porque tienes obsesiones con el psicólogo, o simplemente porque no ha establecido, no ha habido un rapport, una confianza contigo, tú con el psicólogo, y de alguna forma crees que no es la persona idónea para ayudarte y puedes experimentar malestar, miedo, lo que sea. Eso por un lado. ¿Cómo encontrar un buen psicólogo? Esto es muy buena pregunta. La mejor forma, o sea, yo hago una recomendación y yo lo hago como si fuera para mí. Por ejemplo, ¿cómo encuentro yo un buen dermatólogo? Por ejemplo, vale, hoy en día todo está digitalizado e informatizado. Ya las páginas amarillas prácticamente no existen, aunque se usan, pero muy poco. O sea, hoy en día todo es internet. Si nosotros nos vamos al buscador, en caso de psicólogo especialista en todo, vale, te aparecen, imagínate, 2, 5, 7 psicólogos. Ahora imagínate con un dermatólogo. ¿Cómo encontrar un buen dermatólogo en Sevilla, por ejemplo? Me salen 4 o 5 páginas. Yo me voy una a una. Lo primero que Alejandro Ibarra, yo, así me lo enseñaron mis padres también, que eran médicos, los dos, y fue la forma como de alguna manera pues me lo inculcaron. Y creo que es la forma más razonable.
¿Cómo lo veo? Casos de éxito. ¿A cuántos ha operado? En el caso de dermatólogo, si yo tengo, pues lo que sea, no sé, cualquier patología de la piel, ¿cuántos casos de éxito ha tenido de esa patología? Si hay una especialidad de esa patología, quiero que me vea el especialista en esa patología de la piel, no solamente un dermatólogo general, sino concretamente el de las verrugas en la mano, por poner un ejemplo. Y a partir de ahí voy cerrando el cerco, casos de éxito, y a partir de ahí el que más me inspire confianza. Pero creo que se puede llevar y extrapolar a lo de buen psicólogo de la misma forma. Primero, especialista en TOC, con conocimiento, con formación específica y casos de éxito, es decir, testimonios recuperados, casos de éxito. Casos de éxito de mi tipo. Hoy, por ejemplo, llamó una chica de una provincia fuera de Sevilla con un TOC de hipocondría. Oye, ¿habéis tenido casos con TOC de hipocondría de éxito? Vete a mi página web, busca por categoría TOC de hipocondría y ahí tienes los casos de éxito de ese tipo de TOC. No del TOC en general, sino de tu tipo concretamente. Échale un vistazo, si tienes alguna duda, nos llamas y cuando quieras empezar terapia, pues con mucho gusto te ayudamos. Es la mejor forma, o sea, informarme de la persona quien me va a ayudar en este camino y en este proceso. Genial. No hay más preguntas. No sé si alguien más tiene que hacer alguna pregunta. A mí me ha encantado, la charla, también te lo digo. Me parece súper interesante y a pesar de que yo desgraciadamente me he tenido que formar por lo del tema del TOC de mi hijo, pero he aprendido bastante y me has abierto también otro punto de vista, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta porque Alejandro está súper ocupado y tiene una sesión. Sí, tengo una sesión a las 5, pero tengo 5 minutitos de margen. No sé si Vale. tienes alguna pregunta. ¿Cómo puedo ayudar? Mira, una pregunta que nos hacen, ¿cómo puedo ayudar a mi pareja que tiene TOC? Una recomendación, enséñale vídeos, si quieres los míos, psicólogo Alejandro Ibarra, o vídeos de recuperados, estén donde esté. Siempre la información de recuperados va a ayudar a la persona a acercarse en el camino correcto para comenzar tratamiento. Porque normalmente la persona está resistente. Entonces, pues creo que la información de las personas que se han recuperado puede ser valiosa. Preguntan que si se podría hacer otro día otra charla. Cuando Es que Vanessa me esto invite. engancha. Yo, cuando tú quieras. A mí, Cuando a mí me os lo- inviten, yo estoy. yo siempre que tengas tiempo y puedas, encantada, la verdad. Yo puedo decir a quien ha preguntado lo de la cómo puedo ayudar a mi pareja que tiene TOC, os puedo poner mi caso con mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene ahora 9 y con 7 años le diagnosticaron TOC de contaminación en principio, pero luego he ido desarrollando muchos más, entre ellos el de ahogamiento, etcétera. Le ayudó mucho ver un programa de televisión donde había personas con TOC que hablaban del TOC y se vio un poco identificado porque él en el colegio se vio muy solito. Entonces, el contacto con otras personas que lo tengan y cuenten su experiencia y Así pueda es. ver un poquillo, vamos, eso le ayudó bastante a identificarlo, luego ya se trabajó, claro. Estamos de acuerdo. Claro que sí. A mí me encantaría, Alejandro, que si tienes compromiso, aquí te lo digo en directo, hacer otra charla cuando tú quieras, la verdad. Me ha parecido súper interesante y hay gente que le ha gustado también mucho y la vamos a poner también en nuestro canal de YouTube si nos das autorización. Sí, La sí. vamos a difundir por todos los medios y por todos los sitios y bueno, nos están felicitando que les ha gustado muchísimo. Pues perfecto. Mira, lo primero para cerrar, gracias a Vanessa y a la Asociación de Trastorno Obsesivo Compulsivo de Extremadura por la invitación, por esta oportunidad de poder compartir conocimiento, información, difundir la información y contar un poco pues mi experiencia con respecto al trastorno obsesivo compulsivo y lo que los pueda ayudar a enfocar un poco más tratamiento y todo esto, pues la verdad que encantado. Otra charla en diciembre, si quieres nos organizamos y planificamos algo diciembre-enero y hacemos una segunda parte de esto. Y Dicho luego, queda. eso es. Y luego con respecto a todas las personas que nos han acompañado, el de las 5 me está llamando. Y Sí, ya le luego, vamos a dejar. eso es. Y luego agradecerle a todas las personas que han estado hoy con nosotros. ¿Ok? Gracias por tomarse un ratito de la tarde de hoy para acompañarnos, para pues, apoyar este tipo de actividad y espero que sobre todo que le haya sido de utilidad. ¿Ok? Les dejo, de todas maneras esto va a estar en mi canal de YouTube, pero si quieren comunicarse conmigo concretamente a través de mi correo electrónico. Psicólogo, lo voy a escribir, de todas maneras en el canal de YouTube va a estar todo. De todas Psicólogo, formas, no te preocupes, porque en cuanto tú lo subas, si me la pasas, yo la subo a nuestro canal de YouTube y te pongo perfecto. los datos tuyos, ¿vale? También para que lo tenga la gente. ¿De Listo, acuerdo? perfecto. Pues Muchísimas gracias a todos, por venir. gracias a todos. Un abrazo muy fuerte y Gracias, cuídense. Alejandro. Chao, Vanessa. Gracias. Un abrazo, gracias.
Adiós.